La función fundamental del administrador es la de ostentar la representación de la sociedad, representación que desde el punto de vista doctrinal ha sido calificada como una representación orgánica y que se regula en los artículos 233 a 235 de la Ley de Sociedades de Capital. Pero tiene importantes deberes y estos importantes deberes se regulan en los artículos 225, la referencia al 226 a la discrecionalidad empresarial a la que antes aludíamos y el artículo 227 de la Ley de Sociedades de Capital. En el artículo 225 se regula el deber de diligencia. La diligencia con la que tiene que actuar es con la diligencia de un ordenado empresario, adoptando las decisiones que sean adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y asumiendo de forma diligente la administración y gestión de la sociedad. El artículo 226 de la Ley de Sociedades de Capital señala que en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio sujetas a la discrecionalidad empresarial, ese estándar de diligencia del ordenado empresario se entiende cumplido cuando el administrador en concreto actúa de buena fe, sin interés personal, recabando la información necesaria de la sociedad y utilizando el procedimiento de decisión que sea adecuado. El artículo 227 de la Ley de Sociedades de Capital regula un deber fundamental, que es el deber de lealtad. Ese deber de lealtad no se recogía en la anterior regulación de la antigua Ley de Sociedades Anónimas. Ese deber de lealtad, tanto el Código Aldama como el informe Aldama, anteriormente el Código Olivencia y fundamentalmente el informe de 14 de octubre de 2013, insisten en la necesidad de regular de forma estricta el deber de lealtad de los administradores, precisamente para evitar conflictos de interés entre el administrador y la sociedad. Y se traduce, como dice la doctrina, en particular Juste Mencía, en la necesidad de que, en el caso de que exista conflicto, el administrador siempre debe priorizar el interés de la sociedad sobre el propio interés. Y en el supuesto de conflicto de intereses deberá abstenerse, salvo que exista una autorización expresa por parte de la sociedad concurriendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Como novedad, en el artículo 228 de la Ley de Sociedades de Capital se especifica en qué debe consistir ese deber de lealtad y como manifestación de ese deber de lealtad, en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital se regulan las situaciones de conflicto que el administrador debe evitar a toda costa con los requisitos establecidos legalmente. Estos son los deberes de los administradores de las sociedades de capital. En caso de incumplimiento de estos deberes o en caso de incumplimiento de los códigos de conducta derivadas de la necesidad de transparencia, ¿cuál es la responsabilidad a la que se someten los administradores? La ha explicado de forma magnífica mi compañera. De forma meramente somera lo hago yo para evitar la reiteración excesiva y debe partirse de lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a terceros acreedores por los daños que hayan podido ocasionar por sus actos u omisiones por incumplimiento de las normas establecidas en la ley, en los estatutos o por incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, siempre y cuando concurra dolo o culpa. La culpa se presume en aquellas actuaciones del administrador que sean contrarias a la ley o los estatutos. Quien ejercite una acción de responsabilidad frente al administrador deberá acreditar, por una parte, el daño ocasionado, el daño causado, y por otra parte la conexión causal con respecto a esa acción u omisión del administrador, pero no deberá acreditar la culpa del administrador. Y el administrador, por su parte, podrá exonerarse de responsabilidad acreditando la inexistencia de culpa o, en el caso de que forme parte de un órgano de administración colegiado, deberá acreditar bien que no formó parte en el momento de adoptar el acuerdo o que no tenía conocimiento del mismo o que no tenía conocimiento de su ejecución o que aún estando presente en el momento de adopción del acuerdo hizo todo lo posible para evitar el efecto lesivo o el daño o para la adopción del acuerdo. En todo caso, no constituye causa de exoneración de dicha responsabilidad el hecho de que el acto hubiera sido acordado o ratificado o convalidado por la Junta de Accionistas.
En el número cuarto del artículo 236 hace una referencia expresa al administrador de hecho, que, como ha señalado mi compañera, es aquel que actúa ejerciendo las funciones de administrador bien sin título o con título nulo o caducado. Y en el número quinto se extiende la responsabilidad del administrador persona jurídica a la persona física que hubiera sido designada para realizar las funciones de administración en su representación. El artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital establece que en el caso de que sean varios los miembros del órgano de administración, la responsabilidad entre ellos será solidaria y que únicamente podrán exonerarse de responsabilidad probando, como señalaba anteriormente, que no intervinieron en la adopción del acuerdo o que, habiendo intervenido, hicieron todo lo posible para evitar la causación del daño o la adopción del acuerdo. Establecido este régimen general de responsabilidad, debe verse cuáles son las acciones que se pueden ejercitar. Y, como ha señalado mi compañera, todo dependerá de frente a qué queremos actuar. Por una parte, existe una acción de responsabilidad por daño, que puede ser social, en el caso de que el patrimonio que reciba directamente el perjuicio o el daño sea la sociedad, y que se regula en los artículos 238, 239 y 240 de la Ley de Sociedades de Capital, y por otra parte la acción de responsabilidad individual en el caso de que el daño sea recibido directamente por los socios o por los terceros acreedores. Como novedad, en el artículo 241 de la Ley de Sociedades de Capital se establece el régimen de prescripción, estableciéndose un plazo de prescripción de 4 años desde que pudo ejercitarse la acción, tanto en el caso de la acción individual como en el caso de la acción social, y a diferencia del régimen anterior que se remitía a lo establecido en el artículo 949 del Código de Comercio. Actualmente se ha optado por lo que se denomina en la doctrina la actio nata, de forma que el plazo de prescripción empieza a computarse en el momento en que se tuvo conocimiento del acto que puede generar dicha responsabilidad o que genera la responsabilidad del administrador. Básicamente este es el régimen o el estatuto del administrador dentro de la sociedad de capital y su régimen de responsabilidad. Ahora debo abordar la cuestión relativa a si las normas de transparencia o los códigos de conducta son aplicables al ámbito de las sociedades de participación pública y, en segundo lugar, me referiré ya a la responsabilidad de los cargos electos administradores de las sociedades de participación pública. Respecto del régimen de transparencia, la tendencia actual, como he señalado anteriormente, es la de extender la exigencia de transparencia no solamente al ámbito de las sociedades de capital, sino también al ámbito de las sociedades de participación pública, tanto sociedades públicas como las sociedades en las que el socio único no sea la administración, tanto de forma mayoritaria como de forma mixta, en las sociedades públicas o sociedades mixtas. En ese sentido, se puede citar, por una parte, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, que es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y, por otra parte, Buen Gobierno. Y, en segundo lugar, debe destacarse la Ley 40/2015, que regula el régimen jurídico del sector público. En esta última ley y en la anterior que he citado también, se incide en la necesidad de eficiencia, de transparencia y de buen gobierno, también aplicable a las sociedades de participación pública. Dicho esto, debemos ver si esta necesidad de transparencia en las sociedades públicas y la aplicación de los deberes que hemos visto con respecto a los administradores de sociedades de capital puede aplicarse en sus justos términos y en los mismos términos a los administradores que son cargos electos, a los cargos electos administradores de sociedades públicas o de participación pública. Y la respuesta que ha dado la doctrina es la de que estos administradores de sociedades de participación pública quedan sometidos al ordenamiento jurídico privado y, por tanto, quedan sometidos al mismo régimen de responsabilidad que hemos analizado con respecto a los administradores de las sociedades de capital, con las excepciones que veremos posteriormente. En primer lugar, respecto de la aceptación del cargo o de quién puede ser administrador en el caso de una sociedad de participación pública, ya señalado anteriormente, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, puede serlo cualquier persona física o jurídica. ¿Afecta el hecho de que sea un cargo electo?
La doctrina dice que no afecta el hecho de que sea un cargo electo, puesto que quien ejerce como administrador es esa persona física o jurídica y no el cargo electo. Obviamente, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, y ustedes son perfectamente conocedores de ello, a estos cargos electos o a estos administradores de sociedades de participación pública se les ha nombrado precisamente por un perfil más político que por un perfil técnico. Y eso puede dar lugar a determinadas servidumbres políticas. Pero en todo caso no se duda por parte de la doctrina de que estos administradores quedan sometidos al ordenamiento jurídico privado. En este sentido se puede citar igualmente el artículo 94 del decreto 17 de junio de 1955 regulador de los servicios de las corporaciones locales, que afirma con absoluta rotundidad el sometimiento de estas sociedades creadas con participación pública a el ordenamiento jurídico privado. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad de estos administradores? El mismo que hemos visto anteriormente, pero con las siguientes diferencias. En primer lugar, respecto de las sociedades de participación pública de naturaleza estatal, debemos tener en cuenta lo establecido en los artículos 178 y 179 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas de 2003. ¿Qué es lo que establecen en los artículos 178 y 179 de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas? Establece que en el caso de que el Ministerio tutelante o la Administración tutelante de la sociedad hubiera impartido instrucciones para la ejecución de un negocio por parte de esta sociedad de participación pública, el administrador se exonerará de responsabilidad cumpliendo diligentemente estas instrucciones. Conforme al 178, estas instrucciones deben tener carácter excepcional. Además, el ámbito objetivo de aplicación va referida únicamente a las sociedades estatales anónimas. Y, en tercer lugar, estas instrucciones deben tener una justificación que viene dada por el interés general. ¿Qué ocurre en ese caso? Ocurre, por tanto, que quedan exonerados de responsabilidad los administradores. Ocurre que quedan desprotegidos los acreedores frente a posibles daños que se hubieran podido cometer en el seno de estas sociedades de participación pública. La respuesta es que no quedan desprotegidos, pero la opción legislativa ha sido la de trasladar el régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedad que han cumplido diligentemente esas instrucciones del Ministerio o de la Administración tutelante, y lo traslada a una responsabilidad patrimonial que será asumida por la propia Administración tutelante. En este mismo sentido se pueden destacar los artículos 115 y 116 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. ¿En qué casos cabría ejercitar ante un juzgado de lo mercantil una acción de responsabilidad al amparo establecido en los artículos 236 a 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital las acciones que hemos visto anteriormente? Pues en aquellos supuestos en los que, a pesar de que el administrador ha recibido las instrucciones por parte de la Administración tutelante, sin embargo, no ha cumplido diligentemente con ellas. En ese caso, no solamente cabe el ejercicio de una acción de regreso por parte de la Administración, sino que el acreedor perjudicado podrá ejercitar las acciones oportunas ante el juzgado de lo mercantil. Aparte de este tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad ad extra, existe una responsabilidad ad intra. La responsabilidad ad intra por los daños causados a la propia sociedad, que es obviamente a la Administración. ¿Y cómo se exige este tipo de responsabilidad? Esta responsabilidad se exige conforme a las normas establecidas en los artículos 176 a 182 de la Ley General Presupuestaria y será exigida por el Tribunal de Cuentas. Por tanto, hablamos de una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, de una responsabilidad civil o mercantil que podrá ser ejercitada ante los tribunales de lo mercantil competentes conforme al artículo 86 ter 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal de la que se ha hablado anteriormente y que cuenta con una nueva regulación en el Código Penal que introducida en el año 2015. Me he referido a las sociedades de naturaleza estatal. ¿Qué ocurre con las sociedades de naturaleza autonómica?
la creación de sociedades de participación pública no ha sido exclusiva del Estado, sino que también se han creado en el ámbito de las comunidades autónomas y en el ámbito de las corporaciones municipales. En el ámbito de las comunidades autónomas, todas las comunidades se han apresurado a promulgar su propia legislación en materia de transparencia. Así, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía contamos con una normativa en materia de transparencia. En cuanto al régimen de responsabilidad de los administradores, la mayoría de las comunidades autónomas han optado por establecer o por regular un régimen de responsabilidad que reproduce lo establecido en los artículos 178 y 179 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y a la que me he referido con anterioridad. Si ustedes ven estos artículos 178 y 179, en realidad cabría preguntarse si esa administración tutelante está actuando como un administrador de hecho y si en ese caso es posible exigirle una responsabilidad más allá de la responsabilidad política. La respuesta negativa sería al contrario a los fundamentos de nuestro derecho de sociedades, puesto que tienen que tener en cuenta ustedes la regulación de las sociedades de socio único, en el caso de que se trate de una sociedad pública únicamente participada por la Administración, en la que se distingue claramente entre la actuación permitida a socio único conforme al artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital y la actuación del órgano de administración que se contempla con carácter imperativo en los artículos 234 y 249 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Finalmente, se encuentran las sociedades de naturaleza local, las creadas al amparo de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local. A tal efecto, debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 85 de esta Ley de Bases de Régimen Local, que señala que este tipo de sociedades de participación pública quedan plenamente sometidas al ordenamiento jurídico privado, salvo lo que se refiere a materia presupuestaria, a materia contable o a materia de contratación. Lo que llama la atención es que las entidades locales no cuentan con una regulación específica de la responsabilidad en la que pueden incurrir los administradores que sean cargos electos al mismo tiempo o los administradores de este tipo de sociedades. En todo caso, la compatibilidad del cargo de administrador con el hecho de ostentar la condición de cargo electo está expresamente reconocida por nuestra legislación, así por ejemplo por la Ley de Altos Cargos. Ante la ausencia de una regulación específica de este tipo de responsabilidad respecto a los administradores que sean cargos electos en sociedades participadas por entes locales, se plantea la doctrina cuál es el tipo de responsabilidad que les es exigible, y la doctrina considera que les es plenamente exigible la responsabilidad establecida en los artículos 236 a 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Se pregunta igualmente a la doctrina si en este caso sería posible la exención o exoneración de responsabilidad contemplada en los artículos 178 y 179 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y parte de la doctrina estima que sí es aplicable, teniendo en cuenta en todo caso este carácter sumamente excepcional de la exoneración de responsabilidad contemplada en esos preceptos, que supone desde luego una excepción con respecto al régimen general establecido en el artículo 236 segundo de la Ley de Sociedades de Capital. Finalmente, para terminar con la referencia a la responsabilidad de los cargos electos que sean administradores de sociedades de participación pública, no puedo dejar de referirme también a la posibilidad de una responsabilidad concursal. Como señala nuestro compañero Pérez Benítez, cuando se habla de responsabilidad en el ámbito mercantil hay que distinguir entre la responsabilidad de los administradores en situaciones normales de solvencia, que es la que se regula en los artículos 236 a 241 bis de la Ley de Sociedades de Capital, y la responsabilidad de los administradores en situaciones anómalas o de insolvencia. Artículo 172 bis de la Ley concursal. ¿Qué problema se presenta con respecto a este tipo de sociedades de participación pública? Pues, en primer lugar, la propia posibilidad de declaración de concurso. Tengan ustedes en cuenta que, conforme al artículo 1.3 de la Ley concursal, las administraciones públicas no pueden ser declaradas en concurso. En el caso de una sociedad de participación pública, podemos entender que se trata de una administración pública. Pues parte de la doctrina ha entendido que sí, pero la doctrina mayoritaria aboga por una interpretación restrictiva de la prohibición del artículo 1.3 de la Ley concursal y permite que pueda ser declarada una sociedad de participación pública
siempre y cuando no suponga el ejercicio de una prerrogativa pública o prerrogativas de poder político. En este sentido, se pueden destacar los autos del Juzgado Mercantil número 1 de Málaga de 13 de abril de 2009, así como el auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería de 22 de junio de 2011, en este caso referido a una sociedad mixta en la que se permitió precisamente la declaración de concurso de tales sociedades. Admitida la posibilidad de declaración de concurso, los administradores, como señalaba anteriormente, quedan sometidos con plenitud de efectos a la regulación establecida en la ley concursal como cualquier otro tipo de administrador y, por tanto, quedarán sometidos a lo establecido en el artículo 132 bis de la ley concursal, que regula la responsabilidad concursal en seno de la sección sexta, sede de calificación del concurso. Y hasta aquí llega mi intervención. Muchísimas gracias por su atención.